Hernán Lecher está con nosotros, economista, contador, periodista. Vamos, Hernán. Gracias por Dale. venir. Un placer. Yo te empecé a seguir en Instagram, me dije, qué interesante lo que cuenta. La verdad que me cuesta en este mundo de hoy, en esta Argentina de hoy, encontrar periodistas los cuales siento que pueden ser objetivos, ¿no? Que, bueno, es el fin del periodismo, pero me cuesta un poco. Así que cuando te encontré a vos, dije, estaría bueno que él nos explique un poco las cosas, lo que sucede en este momento en este país, que hay muchas voces y siento que hay poca claridad. ¿Yo puedo usar esto? Ah, claro Sí, que sí, re. perdóname que Ese no. te vas a escuchar medio raro, a ver. A ver. Ponelo parece que es y este. te subimos el volumen. No, pero se 4. escucha. Ah, A está ver. medio... Medio sí. saturado, sí, sí, Ah, sí. se Este satura un poquito, ¿no? No, pero es por el coso. Este, a ver, es mejor. Bueno, Es el 2. El 2. yo no soy periodista, no vengo del periodismo Ah, en realidad. ok. Hago de periodista, Bueno, pero yo siempre digo- hago la aclaración porque hay gente que se ha dedicado a eso con Claro, conocimiento de profesional. causa y me parece... Bueno, pero este, digo, algunos somos periodistas de oficio, ¿no? Antes, cuando no existía Sí. la carrera, no es que sos un médico, digo, o el economista que por ahí, o sea, No, necesita. a mí me gusta mucho la economía. Ayer en una entrevista me preguntan, era domingo, 9:30 de la mañana y me llaman de una radio. Me dice, perdón. Dice, bueno, no sé qué estás haciendo, no estoy leyendo el diario, la parte de economía. O sea, Sí. puedo estar las 24 horas y la noche también hablando de economía. No tengo Claro. ningún problema, me encanta. Y después me gusta mucho la comunicación. Claro, sos comunicador. En se términos puede decir generales. Sí, también. si uno no puede comunicar lo que piensa y, digamos, lo que aprendió y el análisis que hace, la verdad que parece sin ¿Te escuchás muy sentido, ¿no? bajo? No, hace como un ruidito. Pero tranqui. Lo acomodamos. Sí. Para, Se si escucha. no, toma el mío. No pasa nada. No voy a Ahí morirme está. por el Este, coso. toma este vos, amiga. Ya no tenemos más. Ahí está. Ahí. Cambiás. ¿Ahora? ¿Ahora está? Qué quilombo que Sí. hicimos. Es que Pero no- mirá el quilombo que armaste, Ustedes no Hernán. sé, pero Al final, mira, yo no sé estoy si sos genial. periodista, pero sos un Pero mirá lo complicado. que hiciste. Ahí está. Bueno, Bueno, entonces, bien. retomamos. Lo importante para mí es el panorama económico para este año. Sí. Yo tengo muchos personal economistas y siempre en cada entrenamiento le pregunto lo mismo. A ver cómo va a estar, ¿Cómo digamos. va a estar? ¿Viste? ¿Qué hago con mi plata? Bueno, La son guardo, dos cosas la gasto, distintas. la deliro. Claro, es que La cuando delira. queremos preguntar todo, Sí, ¿viste? sí, Para sí, nosotros sí. todo lo mismo. Yo digo, a ver, yo soy muy crítico de la desregulación absoluta. Me parece que eso es un problema porque arranco por acá porque es lo que se está debatiendo en esta etapa, ¿no? Y para darle marco un poco al debate económico actual, después en todo caso para ver uno qué hace y qué puede pasar para adelante. Pero digo, soy crítico en eso porque en general en las relaciones económicas, la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta, y son básicamente o va a estudiar la relación entre las personas y demás. Y en esas relaciones las personas no son equitativas. Es decir, yo no soy igual que Galperín, por ejemplo. Es decir, él me marca la cancha, como me pone acá cuánto es la comisión, y yo medio que no puedo decirle, no, sabes que no me gusta y te quiero pagar la mitad. Y el loco me dice, no, sí, está bien, bueno, discutamos. No pasa eso. Bien. Con lo cual, en general, tengo una mirada de que algunas regulaciones, o las regulaciones, depende del lugar, el momento y demás, ayudan a equiparar en parte esas cuestiones. Cuando vos haces lo contrario, es medio la ley de la selva, y en la ley de la selva gana el que tiene un poco más de poder. Entonces, a mí me da la impresión que las medidas que se han tomado, que hay como 3 paquetes de medidas, las primeras que se anunciaron, que son básicamente un ajuste fiscal fenomenal, después está el DNU y después está la ley Ómnibus, en general todas van en ese sentido y favorecen a los que tienen un poco más de poder y al común de la gente. Bueno, según y esto es una chicana, permítame, pero digamos, según la lógica del gobierno, parece que todos somos casta, digamos, ¿no? Vos sos un laburante medio y caíste en la volteada de la casta, o los jubilados, ¿no? Me parece que ayer discutíamos también sobre el tema de los jubilados. El derrotero de los jubilados no parece demasiado auspicioso. Está por verse, digo, esto no significa que vaya efectivamente a ser así, pero por ejemplo, en el mes de diciembre las jubilaciones aumentaron 20% más un poco el bono y compensaron lo que ya había pasado. Ahora, solo en diciembre tuviste una inflación del 25,5, es decir, cuando yo hago y en enero va a ser lo mismo, ¿no? Más o menos, se estima 25, salió el relevamiento de expectativa. Entonces, el jubilado va a tener menos poder adquisitivo, 10, 15%, pero va a tener menos poder adquisitivo y quizás si la curva sigue en ese sentido, es un gran problema. A mí me da la impresión que uno podría decir, bueno, pero pará, Hernán, porque vos estás hablando de todo esto, pero
lo que en general plantea el gobierno es, va a haber un momento de inflación alta y después se va a estabilizar. Fantástico. Si vos me decís, los primeros 6 meses son tremendos, muy alta la inflación, vamos a perder. Ahora, en junio de este año, nosotros estamos, no te digo como, no sé, recontra bien, digo como en noviembre del 23. Y en un momento bastante choto, perdón el término, bastante choto. Digo, volvemos a noviembre del 23 y te la pienso. Puede ser. Porque digo, bueno, me genera expectativa de que tal vez después estoy mejor, ¿no? Ahora, yo doy por descontado que en junio no vamos a estar como en noviembre, sino peor. Y eso me preocupa. Ay, Dios. Qué miedo cuando alguien que sabe dice ¿Qué hacer eso. con la plata? ¿Qué hacer Esa es con la como plata? la gran pregunta. Yo qué sé, como diría Lelutier. No, en este momento tenés pocas ofertas financieras. Hay gente que se dedica específicamente a esto. Yo no me dedico a las cuestiones financieras y de hecho no tengo el carnecito, así que no me corresponde, pero sí algunas cosas puedo decir. A ver, cuando vos tenés un momento de inflación alta, tratás de resguardarte, de ganarle la inflación, o resguardarte es más o menos salir hecho. El problema es que yo voy al plazo fijo y el plazo fijo me da una tasa de 8% mensual contra 25, recontra pierdo. Voy al UVA y ahí más o menos el UVA, ¿qué es? El UVA es un plazo fijo igual, pero atado a la evolución de la inflación. ¿Bien? Con lo cual ahí decís, bueno, no gano, pero tal vez no pierdo. El problema es que el UVA ahora le extendieron los plazos y hoy me escribían algunas personas que arriba de $1.000.000 se le estaban bloqueando la posibilidad de hacer plazo fijo. Le extendieron los plazos, significa tengo que colocar el plazo fijo a 180 días. En el medio pueden pasar cosas, digamos. Sí. En este país, No, 180 días es... Claro, sí, de largo Ah, plazo. sí. De largo plazo. Con lo cual, qué sé yo. Y después hay algunas inversiones de tipo financieras que de nuevo, ahí hay gente que quizás sabe un poco más. Las que están atadas... Bueno, por eso, los bonos, por ejemplo, los bonos que estaban atados a SER, que es inflación, habían subido mucho porque hace 2 semanas atrás vos entrabas a esos bonos y ya tenían descontado el precio de la inflación porque todo el mundo sabía que la inflación iba a ser muy alta, con lo cual ya no era negocio. Si entrabas hace 2 meses estaba muy bien, ganaste mucha plata. Sin embargo, como la inflación fue un poco menos de lo previsto, cayeron un poquitito, ahora probablemente deben haber vuelto a subir. Ese puede ser un buen negocio. En general, depende de tu perfil. Bueno, si sos más conservador, menos conservador, hay oferta para algunas cosas más audaces, otras un poco... Algunas acciones puede ser que anden muy bien en los próximos meses, sobre todo de las energéticas de repente, ¿no? Por las medidas que se están tomando y demás, con lo cual es una buena inversión. Sí, algunas ya subieron de precio, sí, pero algunas probablemente continúen con esa curva. Y después para el común de la gente que quizás no tiene muchísima capacidad de ahorro, bueno, adelanta consumos. Ahora medio que los precios ya están ya caros, están pero en general si vos pensás que va a aumentar la inflación o que va a mantenerse en niveles elevados, tratá de adelantar consumos. Por ejemplo, ¿es momento para comprar un auto? Y no, llegaste tarde, te convenía hace 2 meses atrás. Sí. Claro. Hoy ya están caros, ¿no? Ya no es momento ni de comprar aceite hoy en día. No. 60% aumentó. Es Yo una lo que locura. hacía es eso, era salir en el momento que decían que iba a aumentar todo, iba y compraba 3 cafés, Sí. todo lo Claro. más o menos que sabía que iba a aumentar. Claro, Era- lo que pasa es que también era a mi veces que en el ahorro. bolsillo tampoco tenés ni siquiera para No, ni eso. adelantarte. Sí. Entonces No, bueno, es medio ese no tiene complicado. capacidad de ahorro, con lo cual Sí. todas estas Sí. opciones No, están imposible. out. Sí, fuera. estamos hablando dentro de los privilegios, ¿no? Sí, De- sí. El obvio. aceite, el que compró aceite, se estoqueó en aceite. Olvídate, el último está mes, ahí, tipo, va. Hoy, sí. porque además, en los primeros 11 meses del año había aumentado 60% y en diciembre aumentó 60%. Sí. Con lo cual, si yo en noviembre compré mucho aceite, ahora estoy vendiéndolo. Olvídate. Sí, sí. Es Encontré impresionante. uno a $2.000 y dije, ¿qué será? Y un amigo me dijo, ¿De no, qué tiene está gusto a hecho? frutilla, no, tíralo no. directamente. No te sirve para nada. También los protectores para las mujeres, las toallitas. Ni me 6.000 quiero pesos imaginar. Claro. estaban. No, y si Imagínate. compraste off en... Sí. Off, bueno, es Y aparte rico. ese tiene- Pero ese era difícil Oro verla. era. Esa era Sí, difícil esa verla. no la veíamos, Sí, ¿eh? esa sí. ¿Cómo iba? A mí lo que me preocupa es esto. No hay nada que pueda llegar a controlar si la inflación es del 25,5. ¿Por qué los precios aumentan un 60%? Es una muy buena pregunta. A ver, técnicamente la inflación es el promedio de todo lo que consumimos los argentinos en las cantidades más o menos que consumimos. Con lo cual, hay gente que, por ejemplo, no sé, que tiene menos ingresos, dedica el 80% de su ingreso a la comida, Sí. ¿no? Pero quizás el que es muy rico, nada, le dedica el 10%. El promedio te da más o menos 25%. ¿Bien? Entonces, la inflación es el promedio de todo eso, de lo que consumimos los argentinos. Por eso hay cosas que aumentaron mucho, tal vez otras que aumentaron menos, ¿no? Y después
hay algunas cuestiones más de índole metodológico, es decir, con lo que aumentaron los medicamentos, por ejemplo, yo consumo lo mismo o menos. Bueno, queda fijo ese valor. Con lo cual ahí hay algunas cosas que se considera en la economía que los consumos son estables. ¿Bien? Con lo cual, cuando hay incrementos muy elevados de precios en corto plazo, el indicador, digamos, no está preparado para atender esa situación. No significa que esté mal, pero no está preparado, porque yo tal vez cambio mi forma de consumir de manera muy acelerada y el indicador sigue midiéndolo como si nada hubiera pasado. Claro. Algo de eso hay en la explicación de lo que vos mencionabas. Y además uno podría decir, hay una inflación para cada uno de nosotros. Sí. ¿Bien? Sí, verdad. quizás mi inflación es más que 25.5. De hecho, hay en Estados Unidos hacen una cosa, yo la había propuesto, nunca me dieron bola, pero parecía que era una buena idea, que era hacer una inflación por segmento etario. Por ejemplo, los jubilados, ¿cuál es su inflación? Los jubilados consumen muchos medicamentos y Sí, menos claro. y mucho alimento y quizás menos alquiler porque tal Ya vez tienen algunos ya casa. tienen casa además. Entonces tienen como distintos ponderadores. No es tan difícil de medir cuál es la inflación de los jubilados. Ey, es muy No buena se esa, hace acá en la Sí. Argentina. O lo de los jóvenes, ¿no? Digamos, Sí, qué sé yo, medir por segmento etario, lo podés hacer por cualquier estructura, ¿no? Sí. Por ejemplo, la UMED, la Universidad Metropolitana, hace la inflación de los trabajadores. Y es más o menos esto, dice, bueno, los trabajadores en promedio gastan un poco más de esto, un poco menos de lo otro. Yo en algún momento se lo había hecho para un gremio que es el de textiles, Setia, y era eso, y le habíamos calculado, les daban siempre un poquitito más, porque consumían más alimentos que otra cosa. Sí. Pero la verdad que está bueno para hacer. Sí, a mí me gustó esa. Porque te pasa esto. Vos decís, che, pero pará, a mí no, eso no tiene mucho que ver con lo que yo fui a comprar. Claro. Según con quién te juntás. A mí me pasa que me junto con amigos y quizás cada uno se queja de lo que le aumentó. Y claro, por eso. No puedo comer asado. Y el otro, El alquiler. pero, el arroz El a mí me sí. subió un montón. Pero El yo no colegio. puedo pagar el alquiler. Y el colegio, cada uno tiene su... Sí. Digamos, yo en lo que es colegio no me fijo. Claro. Lo que es medicamento, que me compro un Actron cada vez que me duele el hombro, gracias a Dios, por suerte. Pero Sí. me fijo en eso, pero quizás después escucho a mi viejo y me dice, me aumentó la pastilla de la presión. Claro, claro. Cada uno viene Sí. con su... No, por eso está bueno como... Para mí está muy bueno eso de Sí, Segmentarlo. segmentarlo, sí. La ciudad de Buenos Aires en una época hacía, no sé si lo sigue haciendo, tu inflación. A mí me la sigue mandando porque la hice hace como 5 años y te la mando por mail. Y vos te hacía un calculito que no todo el mundo, tal vez en estos momentos uno empieza a revisar de nuevo sus cuentas y se Sí, para. sí, empieza. Vamos a hacer un presupuesto. Yo quizás me gusta el Excel, hago presupuestos, cosas, me gustan los numeritos. No sé si el común de la gente lo hace, pero mucha gente sí. Y entonces, básicamente lo que te preguntaba era, bueno, vos en alimentos ¿cuánto consumís? En arroz, ¿cuánto consumís? No sé si era tan específico, pero te abría en esos segmentos. Entonces vos decís, no sé, en educación no gasto nada, pumba, cero. Y entonces te hacía una aproximación a tu inflación. Es Estaba buenísimo bastante eso. bien. Tenés que Muy bueno, inventarte una app sí. así. Sí, De eso. Tiene que Posta, hacer ¿eh? una app. Me voy sí. a anotar. Sí, Choreale, me la amiga, rebajo, choreale la idea. App, ahí Ah, te lo está ahí está. anotando. Me lo rebajo. Y otra cosa que yo, que no entiendo nada, pero que todos hablan de esto. El hecho de que ahora se va a abrir la economía, o sea, se va a abrir, digamos, las fronteras. Esto de que van a poder ingresar cosas Claro, de recién afuera. hablábamos que ella tenía que comprarse un cochecito para el perro. Sí. Y bueno, decís, ay, qué bueno, en eso me resirve. Claro, porque acá me sale mucho más caro que si lo compra afuera. ¿Cómo va a impactar en la industria nacional? Porque dicen, listo, se muere la industria Las nacional, se pymes. mueren las pymes. Vas a ser corresponsable de la muerte de la ¡Ay, industria. no! Es solo un carrito, lo prometo. Solo uno, después no. No, pero un poco así. Ahí hay dos discusiones, me parece que para plantear. La primera es la apertura indiscriminada, decimos habitualmente en economía, que es, sin pensar el efecto que tiene como correlato del otro lado, algunos sectores económicos los hace francamente percha. Sí. Sobre todo, por ejemplo, el textil. Es decir, el textil aumentó un montón, sí, es verdad, pero yo le abro la frontera, viene todo de China, en No, olvídate. 6 meses no hay Sí, más. como pasó en los 90. Como pasó en los 90, en algunos sectores los alimentos también, en calzado, y además son sectores, se llaman vegetativos, que en general más o menos siempre tienen cierta estabilidad en el tiempo y demás. Cuando vos abrís la frontera y eso entra, automáticamente la pyme medio que cierra. El segundo tema para discutir es, bueno, está bien, Hernán, ya explicaste la parte negativa. Ahora, arrancamos diciendo, a mí me conviene porque es más barato. Sí. Entonces hay una discusión para evaluar. En esa segunda discusión de más barato hay como dos aspectos. Tal vez en alguna medida, bueno, uno dice, yo pago un poquitito más caro, pero sostengo la industria nacional, digamos, Sí. tengo un compromiso. Ahora, pagar extremadamente más caro implica
un desatino para todos nosotros. Ahí hay una discusión un poco más larga, que es cómo mejorás tu productividad. Cuando hablo de esto es, ¿por qué el carrito cuesta más caro acá que afuera? ¿Por qué razones? Y hay que indagar las razones. Sí. ¿Por qué? Bueno, algunos sectores dicen, no, por los impuestos. No, habría que analizar si es por los impuestos. No, por los insumos muy caros. Tal vez lo hacen con algún material que acceder aquí en la Argentina es muy caro. Claro. Entonces, bueno, hay que ver cómo mejoro eso. Porque el que hay un solo productor y se hace el vivo. ¿No? Ah, Digamos, y- hay un montón de razones por las cuales indagar. En el textil, el que hace hilados es uno solo. Sí. Es decir, no es toda la cadena concentrada. Están los chiquititos, no sé, las prendas de moda, supongamos. Pero el que hace hilados es uno solo. Sí. Y te vende como si fuera dolarizada Claro. Es verdad. sus precios. Entonces, ahí tenés un problema que hay que trabajar sobre ese sector. Pero, Es por más, ejemplo, si pueden importar materia prima ahora, los textiles, digamos, las marcas de ropa. ¿Pero a cuánto le importan? Ah, claro, eso es lo que yo digo. Van a Y, abrir las fronteras, mirá. pero, o sea, ¿va a poder ingresar indiscriminado y al mismo precio que lo podrías comprar afuera? Bueno, sí, pero en dólares. El único límite, el único límite para que ingresen las cosas de afuera es el tipo de cambio. Ok, ah, A ver, dicho de manera sencilla. Yo discutía mucho yo soy de San Martín. San Martín tiene muchas empresas chiquititas pymes, industriales. Entonces, cuando iba hace algunos meses atrás, para importar, no sé, el plástico supongamos, yo tengo que pedir una autorización a la Secretaría de Comercio y la Aduana. Bueno, perfecto. Y me daban o no me daban. Entonces, pedía 100 y me daban 70, supongamos. Entonces la pyme decía, che, chillaba porque no le daban los 30 restantes, con razón, porque quizás podía producir más. Fantástico. Ahora, pero importaba 70 a 360 pesos. ¿Se entiende? sí. Ahora importa 100 o lo que quiera, pero a 800, a casi 900 pesos. Con lo cual, se da vuelta y te tiene que vender más caro a vos. Claro. Entonces el carrito ya se le encareció solo porque hubo una devaluación en el medio. Sí, y también era muy complicado el tema de conseguir esas licencias para importar. También había todo un mundo ahí bastante complicado. Sí. Entonces es como que yo siento que habría que revisar el pasado, pero al final no sé si se revisa y se mejora y se cambia para mejor, sino como que ahora hay toda una política nueva. Sí. Y esto que hablábamos, por ejemplo, de Caputo, diciendo gracias por hacer el sacrificio que hablábamos nosotros, que mucha gente también se lo tomó para mal, como es un sacrificio, ¿me entendés? Es nuestra vida la que Sí, está la estoy sacrificándose. pasando como el orto. Pero bueno, como ya fue ministro de Finanzas en el gobierno de Macri, como que quiero ver esto que vos decís, por ahí en junio, julio no va a haber un avance, no va a haber una mejora en este cambio que tenemos, pero ¿hay en el horizonte, con todo este sistema económico, alguna mejora? ¿O solo la mejora va a ser para un sector y nada más? Digo, ¿podemos tener un poco de esperanza, al menos el ciudadano a pie? A ver, si uno tiene expectativas de que baje la inflación, es posible que en el segundo semestre la inflación sea más baja. ¿Bien? Yo en general tiendo a analizar la inflación con tu salario, que es lo que me preocupa. Es decir, si mi salario se mantiene y llego y baja la inflación, fantástico, pero si no se mantiene, o me echaron peor aún, ahí tengo un problema. Entonces, la mejora depende no solo del proceso inflacionario, que es en general lo que uno pone sus neuronas en el primer momento. Bueno, si baja la inflación, fantástico, sí, pero pará, porque si tu salario está pulverizado, no sé si te conviene tanto. Ahora, acá hay una discusión un poquitito más técnica, pero un poquitito nada más. El origen del problema de lo que vos mencionabas con el tema de la autorización para importar está asociado a los dólares que no tiene la Argentina. Y acá yo tengo un gran matiz con la política del gobierno, de cuál es el problema original de toda nuestra economía. Ellos dicen el déficit fiscal, yo digo no tenemos dólares. Son diagnósticos absolutamente distintos. El primer diagnóstico dice, como el déficit es el problema de todo, hay que recortarle a los jubilados, revertir ganancias, no sé, recortar las transferencias a las provincias. Y si vos crees que el problema son los dólares, de repente decís, bueno, pará, cuidemos los dólares que tenemos, pero además, o sea, hagamos el gasoducto a ver cómo traemos más dólares a la Argentina. Digo, son miradas absolutamente distintas. Bien, Sí. de diagnóstico. No nos vamos a poner de acuerdo, estamos discutiendo hace 200 años, no en la Argentina, pero algunas diferencias respecto de qué mueve la economía, qué sé yo, los economistas la estamos discutiendo hace 200 años. Claro. No nos vamos a poner de acuerdo ahora, naturalmente, pero créanme que tiene orígenes muy profundos de qué uno considera que es el problema. A mí me parece que vas a terminar haciendo un ajuste fenomenal sobre todos nosotros y después te va a bajar la inflación, pero nosotros no vamos a estar mejor.
esta es, según mi mirada, lo que lamentablemente puede llegar a pasar. Ay, bueno, tengamos fe. Tengamos fe. Gracias, Hernán, por darnos un panorama y por informarnos de una manera tan clara. Bueno, te volveremos a llamar en unos meses a ver si tuvo razón. Sí, ¿o no? esperemos antes de los 15 años, donde Sí. habrá cambios. Bueno, ¿cómo te pueden encontrar en las redes, Hernán? Como Hernán Letcher, Letcher es Letcher. Perfecto. Me encuentran ahí en Instagram, en Twitter.